Muy buen día tengan todos ustedes, todos aquellos que van a escuchar esta transmisión en el canal de YouTube Ministerio Cristo Viene TV. Y también para volverles a recordar a todos los oyentes, suscriptores de este canal, que Dios me ha permitido poder abrir el segundo canal de YouTube que se llama Ministerio Cristo Viene TVB. O sea, este tiene doble B con B chica. Y ahí, hermanos, amigos, les invito a que si se puedan suscribir, apretarle suscribir y tocar la campanita, ya que si en este canal, en este donde estoy transmitiendo de YouTube, me lo llegan a quitar, pues tengo el respaldo de este último canal, que aunque parece que son iguales, pero el segundo canal nada más se le agrega una B, o sea, viene con doble B. Y bueno, yo soy el hermano Alberto Colín, ya muchos me conocen. Hoy estamos a 12 de diciembre de este año 2020. Estamos solamente a unos días de poder terminar este año y poder comenzar el año 2021. Y mientras unos esperan la llegada del 31 de diciembre para poderlo celebrar y piensan que el 2021 se mejorará toda esta situación, déjeme decirle que es una total mentira. Dios ha estado revelando, Dios ha estado hablando que este 2020 fue un año muy difícil por la pandemia, muchas muertes, pero el 2021 vendrán cosas peores. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amárrate de Él, apasionate de Él, abrázalo, apasionate, búscalo en oración, porque lo vas a lamentar si te quedas a la tribulación de los 7 años. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amigo, hermano en Cristo, hoy voy a compartir un estudio de teología. Yo te invito que al escuchar esta transmisión tengas a tu mano la Biblia, tengas a tu mano un papel, una pluma, para que nosotros podamos comprender este tema importante que se llama la existencia de Dios. Claro que no lo voy a poder dar en esta transmisión. Aproximadamente me llevaré unas 3 transmisiones, lo dividiré en 3 partes, pero la información que se vaya a compartir es muy importante. Las citas bíblicas es muy importante. Anótelas, estúdielas, léalas, porque ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Años hemos ido a la iglesia cristiana evangélica pentecostal. Nos llenamos de la boca de Dios, hablamos con Dios, le pedimos a Dios nuestras necesidades, alabamos a Dios, pero en verdad no lo conocemos por medio de su palabra. Y es que es necesario que nosotros tengamos el concepto quién es Dios, y no porque Dios se encierre en un concepto o en un tema o en un estudio. No, Dios va más allá. Dios está por sobre todas las cosas. Así es que voy a comenzar este
estudio de la Biblia, que es teología, la primera parte. El tema, repito, es la existencia de Dios. Y le voy a dar las citas. Hay un pasaje de la Biblia, nada más que por el tiempo, no lo voy a leer completo, pero le voy a pedir de favor que lo anote y en su casa lo lea. Y de este pasaje de Hechos, que le voy a dar la cita, solamente voy a leer un versículo y le voy a dar otra cita bíblica del Salmo y lo que está en Romanos, para que yo no me pueda entretener y esta transmisión sea de edificación, de consolación y de exhortación para nuestras vidas. Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Para poder hablar de la existencia de Dios, debemos tener la base en la palabra de Dios. Y esta es la cita que está en el libro a los Hechos, capítulo número 17, de los versículos 16 al 31. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y de ese texto bíblico solamente le voy a leer el versículo 29, pero en su casa usted léalo completo. Así dice el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Texto, versículo que nos da a entender Dios en su palabra, que Dios no está en imagen, Dios no está en pintura, escultura alguna. Por el contrario, ahorita vamos a ver a qué se refiere la existencia de Dios. En el Salmo número 14, versículo 1, muy conocido, dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y en la epístola del apóstol San Pablo, que escribió a los romanos, en el capítulo 10, versículo 14, leemos así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. La existencia de Dios, primera parte, repito, tema de teología. Pongamos atención, es un estudio bíblico, es palabra de Dios y nosotros nos puede servir para tener una base, para saber a quién le dirigimos nuestras oraciones, quién es Dios, por qué Dios existe, por qué es importante hablar de la existencia de Dios. Y bueno, a través del tiempo hemos encontrado que hubieron hombres y mujeres que no solamente no les interesó saber de la existencia de Dios, sino que además se burlaron de él y su final trágico fue la muerte de los mismos. En el año de 1966, allí encontramos a John Lennon, que fue un cantante de los Beatles. Entonces, durante una entrevista
con una revista americana, él dijo lo siguiente: la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Y después de haber dicho esta persona expresarse de Jesús, fíjese, posteriormente a él le dispararon 6 veces. Otro ejemplo muy triste y cruel fue lo del presidente de Brasil, Tancredo Neves. En una campaña presidencial, él se expresó así y dijo que si consiguiera 500,000 votos de su fiesta, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Pues, ¿qué cree, mi amigo? Así sucedió, pero se enfermó un día antes de ser hecho presidente y murió. Otro de los malos ejemplos que no debemos de seguir, pero que el mundo lo está siguiendo, fue Cazuza, el compositor brasileño bisexual, cantante y poeta. Durante una muestra en Canessio, que fue allá en Río de Janeiro, él estaba fumando su cigarro y entonces él resopló fuera algún humo en el aire y él dijo estas palabras: esto es para ti, Dios. Pero ¿qué cree? Él se murió a la edad de 32 años de SIDA y su manera de morir fue horrible. Nosotros conocemos el barco, el Titanic, y el hombre que lo construyó. Fíjese muy importante, un reportero le preguntó, después de que había sido construido el Titanic, le preguntó cuán seguro sería, y él, con un orgullo, con una vanidad, dijo este hombre: ni Dios puede hundirlo. Y nosotros sabemos el resultado, que sí se hundió. Ahora, otra de las famosas estrellas artísticas fue Marilyn Monroe, actriz, y que todos sabemos que ella fue visitada por Billy Graham. Y durante una presentación de un show, ahí fue visitada por Billy Graham. Y Billy Graham le dijo a ella que el Espíritu de Dios le había enviado a predicarle a ella. Después de oír lo que el predicador tenía que decir, fíjese lo que dijo Marilyn Monroe: yo no necesito a Jesús. Pues una semana después, ella se encontró muerta en su apartamento. Qué triste, cruel realidad de los que han hecho a un lado a Dios e ignorado la existencia de que Él vive y vive por los siglos de los siglos. También conocimos un cantante que se llamó Bon Scott, que fue ex vocalista de AC/DC. Entonces, él compuso en el año de 1970 una de sus canciones, y la que cantó fue cuando dijo: no me detenga, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera al infierno. Pues el 19 de febrero de 1980 se encontró muerto, ahogado con su propio vómito. Otro ejemplo triste, cruel, fue lo que sucedió en el año de 2005, en las Campinas, allá en Brasil. Estaba un grupo de amigos que estaban borrachos, en exceso en alcohol, y ellos fueron a buscar a su amiga a su casa de ella. Entonces
la madre permitió que su hija se subiera al automóvil de ellos, que venían embriagados, y entonces, estando la hija en el automóvil, su madre le dice: mi hija, vaya con Dios y permita que Él la proteja. Y la hija, en su pobre expresión, sin saber lo que le acontecería tiempo después, minutos después, ella antes expresó y dijo: solo si Dios viaja en el maletero, porque aquí dentro ya está lleno. Entonces, fueron horas después, fue un fatal accidente. Todos murieron, pero ¿qué cree? En el automóvil, nadie de los que murieron se podía reconocer. Lo inexplicable y lo sorprendente era que en el maletero estaba intacto, y dentro del mismo había una canasta de huevos que ninguno se quebró. Según se platica, lo que sucedió verídico. Otro ejemplo, encontramos a Christine Hewitt, que fue periodista jamaiquina y animadora. Ella se expresó así y dijo: la Biblia fue el peor libro escrito en la vida, pues en junio del 2006 ella se encontró quemada, imposible de ser reconocida en su carro. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros conocemos otra estrella, ejemplo de ello, de Jesús. Encontramos otra figura: mi Jesús es grande, mi Jesús es poderoso. Michael Jackson, donde él se atrevió a compararse con Dios, asegurando que él era ya más importante que Dios. Lo que le vino a Michael Jackson fue que su exitosa carrera se vino en derrumbe, y entonces una serie de complicaciones en su salud y problemas legales acabaron con su éxito, y finalmente, a una edad temprana, con grandes complicaciones en su salud, tuvo que morir. Eso es cuando los hombres desprecian a Dios, cuando los hombres no creen en Dios, hacen a un lado a Dios y creen en ellos mismos, y su final es trágico. Dios reprenda al diablo, Dios reprenda la muerte en el nombre de Jesús, pero nosotros le conocemos, nosotros vivimos para Jesús, nosotros nos llenamos la boca de Jesús, nosotros proclamamos que hay poder en el nombre de Jesús y que Él vive. Nosotros vivimos porque Él vive. Gloria a Dios, óigalo bien, nosotros vivimos porque Él vive, y Dios vive, y si nosotros no viviéramos, Él sigue viviendo. Él es real, Él vive, y Él vive en nuestro corazón, y Él existe en nuestra vida, y Él existe en nuestro corazón, en nuestra casa, con nuestra familia. Alábale que Él vive, hermano. Gloria a Dios. Pues bueno, de lo que vamos a hablar, existencia de Dios, pertenece al estudio de la teología, pero debemos entender claramente que la teología, en el término etimológico viene del griego y utiliza la palabra teos, que eso significa Dios, pero también la teología, en su división en el término griego, utiliza el término logos, o sea, teo, Dios, logos, que expresa el estudio o razonamiento. Y en otras palabras, significa que la teología es tratado de Dios. Pero ojo, hermanos en Cristo, amigo que tú estás escuchando esta transmisión, lo que voy a decir a continuación es tan importante
que debemos de tenerlo bien en claro. El hablar de la teología al referirnos a Dios no quiere decir que el objeto formal de la teología sea Dios mismo. Fíjese bien, esto no quiere decir que el objeto formal de la teología sea Dios mismo, ya que Él no puede ser objeto de estudio. O sea, si la teología estudia a Dios, no quiere decir que a Dios lo vamos a encuadrar en un estudio. Por ejemplo, en medicina, cuando estudiamos el cuerpo humano, los que estudian medicina, perdón, porque yo soy abogado, yo estudié derecho, pero los que estudian medicina estudian el cuerpo humano y el objeto de estudio es el cuerpo humano para poderlo conocer en toda su esencia, en todas sus partes, y entonces eso sí es objeto de estudio. Pero como la teología es tratado de Dios, que habla de Dios, no quiere decir que por medio de la teología vamos a conocer a Dios en toda su totalidad. Dios no puede ser estudiado, porque como nosotros de mente finita sería absurdo tratar de conocer, explicar a Dios en toda su esencia, que Él es infinito y perfecto. Más bien, la teología, amigo, es para que nosotros podamos conocerlo y estudiar con exactitud lo que Dios dice de sí mismo en la fuente única de revelación divina que es la bendita palabra de Dios. Espero darme a explicar y no haya confusiones. Vuelvo a recalcar. Se supone que teología es tratado de Dios. Del término griego teo, Dios, logía, estudio, logos. Pero en sí no se trata de que vamos a estudiar a Dios como lo que yo le decía en la medicina. Los médicos, cuando estudian el cuerpo humano, conocen a la perfección todo con exactitud. Pero en teología no es que vamos a estudiar a Dios, porque en esta vida, a través de la palabra de Dios, no vamos a conocer toda la plenitud. No vamos a estudiar a Dios porque Dios va más allá. Nuestra mente es muy limitada y Dios es el ilimitado. Más bien, al hablar de teología, es que, como yo decía hace un momento, se trata de conocerlo y estudiar con exactitud lo que Dios dice de sí mismo en la fuente única que nos dejó, que es su palabra divina, fuente de inspiración divina. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué Dios no puede ser objeto de estudio, para poder comprender mejor esto que yo estoy mencionando. Pues fíjese bien, Dios es el objeto primordial de la fe cristiana. Dios el que le da vida a nuestra fe, perdón, lo que nos da, le da vida a nuestra fe cristiana es Dios. Dios es lo importante de nuestra fe. Dios es lo esencial y debe de ser en nuestra vida el importante. Entonces, fíjese bien, Dios es el objeto primordial de la fe cristiana, el que da forma al mensaje de la iglesia, pero también Dios es el tema
permanente de toda predicación bíblica. Sería absurdo e ilógico que nosotros habláramos de la Biblia sin hablar de Dios. Dios es la base, Dios es el fundamento de toda palabra de Dios. Ahora, hablamos de Dios, pero Él es el no conocido por las religiones paganas. Y entonces, cuando leemos el pasaje de los Hechos que yo le mencioné al principio, el apóstol San Pablo, estando en el discurso, fíjese, en lo que fue el centro de la reunión helénica en Atenas, en el Areópago, y ahí vio Dios una inscripción y dijo, perdón, y él vio y leyó al Dios no conocido, bendito sea el nombre de Jesús, al Dios no conocido. Ese fue al que el apóstol San Pablo les predicó en el Areópago, al Dios no conocido. Los que no pueden conocer los católicos, los que no pueden conocer los testigos de Jehová, los que no pueden conocer las religiones, las sectas, las herejías, lo que el hombre se ha inventado en este mundo, no le pueden conocer. Al Dios no conocido fue el tema que el apóstol San Pablo les predicó. Entonces, en el pasaje del libro a los Hechos, los griegos tenían algunos altares constituidos en honor de un Dios desconocido. Esos altares eran un testimonio involuntario de la incertidumbre religiosa de los gentiles que, estando seguros de conocer a todos los dioses que pudiesen haber, fíjese, los griegos reservaban algunos monumentos para los nuevos que llegasen a surgir. Entonces, el apóstol San Pablo, él estando ahí con ellos, les dijo que no debían de esperar alguno nuevo, ya que el único, uno solo, es el Dios que creó el universo y todo lo que existe en él. El Dios que se revela a los hombres en su palabra, que es la Biblia, como fuente única de inspiración divina. Ese es el Dios que nosotros proclamamos. Ese es el Dios que nosotros salimos a predicar, el que nos ha fortalecido, el que nos ha respaldado. Él es el Dios todopoderoso. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu Santo. Es el Dios todopoderoso. Pero los griegos, de acuerdo al pasaje, eran politeístas e idólatras por las estatuas y dioses que tenían en el Areópago. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Espero que esta transmisión sea de edificación, sea de exhortación, sea de consolación para nuestra vida en lo personal, para saber que Dios existe y nosotros existimos porque Él vive. Y aunque nosotros no viviéramos, Él vive y vive por los siglos de los siglos. Nosotros recordamos al filósofo francés matemático Descartes, y fíjese, él expresó así y dijo esto: la existencia de Dios es más cierta que el más cierto de todos los teoremas geométricos. Fíjese, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, el que dice así: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos
adyacentes. Ese es un teorema. Fíjese, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos adyacentes. Ese teorema de Pitágoras es el mismo que está en China, es el mismo que está aquí en México, es el mismo que lo pueden estudiar en Brasil, lo tienen reconocido en todo el mundo. Ese teorema geométrico no se puede cambiar porque es real, existe. Y créame, un teorema geométrico no tiene duda alguna. El teorema de Pitágoras, desde que fue descubierto, siempre seguirá existiendo. Así como los números, siempre será el 1, 2, 3, 4, 5, en los diferentes climas, latitudes, en los diferentes pueblos, naciones, no cambian. Y entonces este filósofo dice, la existencia de Dios es más cierta que el más cierto de todos los teoremas geométricos. Vea usted cómo Descartes con exactitud le acertó, proclamó que Dios es real. Si los teoremas geométricos existen, es porque Dios existe. Y aunque no existieran los teoremas geométricos, Dios sigue existiendo. Qué maravilloso es conocer la existencia de Dios. Fíjese, la Biblia, ojo con lo que voy a decir. Dios reprenda al diablo. Alabado sea Dios. La Biblia, la palabra de Dios, no intenta demostrar que Dios existe. Esa verdad, la que debe ser aceptada por toda la humanidad que ha vivido en esta tierra, pues fíjese que se da por sentada plenamente en los dos testamentos bíblicos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros abrimos el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, versículo 1, y así comienza la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la palabra de Dios, al hablar de la existencia de Dios, ya la da por sentada, ya la da por afirmada. Y la Biblia no se va a empezar, no empieza a ocuparse de demostrar, de decir, mira, sí, créele, creo que sí existe, mira, tú puedes creer que sí, a lo mejor puede existir. Y la Biblia no se mete de lleno, pero la Biblia no se mete en ese tipo de cuestiones, de tratar de que, mira, sí, Dios existe, ahorita Dios se te puede aparecer y tú lo puedes ver, y para que te des cuenta que Dios sí existe. Mira, nada más clama a Él y Él va a venir y se te va a aparecer visiblemente y vas a ver que sí existe. No, eso no enseña la Biblia. O eso no enseña la Biblia. La Biblia no se mete en ese tipo de cuestiones. La Biblia habla de Dios como de aquel que ya existe, ha existido y siempre existirá. Se lo di en este pasaje de la Biblia. Por eso la Biblia entra de lleno. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esta verdad entra de lleno la Biblia, hablando ya de Dios, de su existencia, porque Él vive y Él siempre ha existido y nunca dejará de existir. Entonces, hay algo muy importante, que la Biblia habla de Dios
como de aquel que no necesita ser demostrado. O sea, nosotros para creer en Dios no necesitamos que Dios se nos venga a aparecer en toda su magnitud visiblemente para que nosotros podamos creer en Él, porque eso, dice la palabra, no me verá hombre y vivirá. Pero ojo, óigalo bien, ponga atención, porque si usted no está en la hilación de esta transmisión, se va a perder. Y si usted, cuando venga la segunda parte de la teología, si usted no se llenó de la primera, se va a perder en la segunda. Entonces, Dios no necesita probarnos que existe de esa manera como le acabo de decir, pero tenemos su palabra y en el libro a los Hebreos, lo que dice el capítulo 11, versículo 6, así dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí nos enseña que acercándonos a Él, a Dios mismo, debemos tener la seguridad plena que Él existe y que siempre ha existido. Y fíjese, esto lo llevamos a cabo por medio de un acto de fe que nosotros hicimos hacia Él. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo de que Dios existe y que Dios nos puede hacer suyos, cada uno de nosotros como hijos de Dios, para hacerlo, primeramente debimos de haber tenido un verdadero reconocimiento que Dios existe al haber aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. Acto de fe. Y al haberle confesado nuestros pecados a Él y siendo perdonados por Él, fuimos limpiados, fuimos transformados. Y Dios en ese momento nos dio el título de hijos suyos por adopción. Y entonces nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Ese es un acto de fe. A Dios nadie le vio jamás, pero Dios existe y por ese acto de fe es que le aceptamos y sabemos que Él vive por los siglos de los siglos. Entonces, Hebreos 11:6 nos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y eso se cumplió en esto que le acabo de decir del ejemplo. Pues Hebreos 11:6, cuando nos vamos a la versión de la Biblia, la versión que dice Dios habla hoy, fíjese cómo dice este mismo versículo: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan, a los que lo buscan. Si utilizamos otra versión de la Biblia, la traducción que se llama en lenguaje actual, este mismo versículo así lo podemos leer: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad.
Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. El filósofo Kant, filósofo alemán, él entendió la existencia de Dios y él expresó así. En cierta ocasión, así lo dijo: es absolutamente necesario persuadirse de la existencia de Dios, pero no es necesaria su demostración. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay un pasaje de la Biblia que está en el libro de Isaías y que es muy conocido por todos nosotros, en el capítulo número 25, versículo 22. Así dice en la versión Reina Valera 1960. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando nos vamos a otra versión de la Biblia, la traducción en el lenguaje actual, así dice de la siguiente manera: vengan a mí todos los pueblos que habitan en los lugares lejanos, yo los salvaré, porque yo soy Dios y no hay otro. Y en otra versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, así dice este mismo texto: que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Y en la versión de la Nueva Biblia, así dice este mismo texto: alce a mí los ojos el mundo entero en busca de salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alce a mí los ojos el mundo entero en busca de salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Entonces, fíjese, retomando algo de lo que yo venía diciendo cuando entré al tema de la teología, debemos nosotros entender como hijos de Dios, oyentes, que tú escuchas esta transmisión. Al hablar de Dios, no intentamos explicarlo, ya que sería absurdo que nosotros como seres humanos, en nuestra pobre inteligencia humana finita, intentáramos siquiera definir al infinito eterno. Al referirnos a Dios, a Él, de ninguna manera vamos a tratar de explicarlo, eso es imposible, sino más bien de conocerlo, hablando de su existencia, recalcando, no porque la existencia de Dios necesite o deba probarse, sino más bien porque la seguridad que de ella tenemos nos mueve a considerar su innegable realidad. Bendito sea el nombre poderoso del Hijo de Dios. Hay un pasaje en la palabra de Dios, está en el Salmo número 19, versículo 1. Pasaje bíblico muy conocido por los lectores de la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Así dice en la versión 1960. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es un salmo del rey David, que ofreció a los hombres el testimonio que la creación entera da. Fíjese, el testimonio que la creación entera da de la existencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces,
de este Salmo 19, versículo 1, nosotros aquí el argumento que se desprende de la confesión davídica, Salmo 19, versículo 1, es el llamado, lo que conocemos, principio de causalidad. Óigalo bien, principio de causalidad. No debemos de confundir la causalidad con la casualidad, que es otra cosa muy diferente. Aquí hablamos de causalidad, basado en la afirmación axiomática incuestionable de que no hay efecto sin causa. Fíjese bien, vamos a explicar este principio de causalidad de la cual la Biblia nos habla, Salmo 19, versículo 1. Imaginémonos, por ejemplo, la construcción de un edificio y de un mueble de madera ya terminados. Entonces, sería absurdo pensar que se hubiesen fabricado a sí mismos. La realidad del edificio ya construido, claro que esto nos presupone la existencia de un arquitecto e ingeniero, y la del mueble de madera nos presupone la existencia de un carpintero. Entonces, aquí vamos al principio efecto y causa, el principio de causalidad. Los efectos, en este caso, sería el edificio y el mueble de madera, pues estos nos demuestran sus causas. ¿Quiénes son sus causas? El arquitecto e ingeniero que construyeron ese edificio y el mueble de madera que fue construido por un carpintero. Esos son estos últimos, el carpintero, el ingeniero y el arquitecto, son las causas del edificio y el mueble de madera. Entonces, nosotros en el Salmo 19, versículo 1, en la versión Dios habla hoy, fíjese cómo dice: el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí sería absurdo admitir que el universo haya llegado a existir sin que alguien lo formase. Dios formó el universo, por eso Él es la causa y el universo es el efecto, principio de causalidad. Entonces, por eso la Biblia llama al universo la creación de Dios, creación de Él. ¿Dónde lo encontramos? En la epístola del apóstol San Pablo, en el capítulo 1, versículo 20, y dice de la siguiente manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y en la segunda epístola del apóstol San Pedro, nosotros encontramos en el capítulo número 3, en el versículo 4, leemos así de la siguiente manera: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces,
al nombrarlo así, el universo como la creación, esto quiere decir que nos está enseñando la Biblia que todo cuanto existe fue creado por Dios. Ahí leímos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: bendito sea Dios, bendito sea Dios. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. El amén es Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y dice esto. Entonces, también por eso nos vamos al libro de Isaías, en su capítulo número 6, y en el verso número 3 leemos de la siguiente manera: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pues, amados amigos, hermanos que escuchas esta transmisión en canal de YouTube, Ministerio Cristo Viene TV, pues todo cuanto vive nos prueba que alguien lo hizo vivir. Todo lo que existe demuestra que Dios lo creó. Y ojo, crear lo que el hombre no lo puede hacer y jamás lo podrá hacer, Dios siempre lo ha hecho y lo hizo desde el principio de la creación. Crear. Crear significa producir algo de la nada. Pero el hombre, como no puede crear, más bien él tiene creatividad o fabrica algo de lo ya existente. Por ejemplo, cuando el hombre fabrica los satélites, las naves espaciales, utiliza materiales ya existentes, pero jamás crea. El único que crea, y creo que esto viene del término bara, del hebreo, si no mal me equivoco, Dios es el único que bara, crea, del término hebreo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Hermano, gloria a Dios, apasionate por Él. Mire, hermano, en Cristo, este es estudio de teología. Todas las veces que Dios me ha permitido, últimamente, les he estado diciendo cuando he salido a predicar y que la gente escucha en la calle el mensaje del evangelio poderoso de Jesucristo. Yo les he dicho: ¿cómo es posible que la gente pueda decir que cree en Dios, que confía en Dios, cuando se le pregunta que nos hable de Dios? ¿Cómo es posible que una gente que no se interesa por leer la Biblia, donde está ahí la fuente única de revelación, de inspiración divina para poder conocer quién es Dios, si alguien que no lee la Biblia, si alguien que no se interesa en la lectura de su palabra, cómo es que puede atreverse a decir que cree que Dios existe y que confía en Él cuando no lo conoce en su palabra? Entonces, hoy la gente vive de la mentira, de la ilusión, de la emoción, pero los hijos de Dios vivimos de pasión, vivimos de certidumbre, porque sabemos que Dios existe y lo conocemos en su palabra. Y amigo, hermano en Cristo, en estos tiempos de pandemia, yo te invito a que tú te llenes de la palabra de Dios, que te metas a leer su palabra, que lo conozcas más,
Yo te invito que tú sigas estos estudios de la Biblia, teología, primera parte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y de esa manera podemos entender quién es Dios, por qué Dios existe, por qué nosotros vivimos, por qué lo creado, por qué, gloria a Dios, apasionate por Él, enamórate de Él. Ay, asama, santo Dios, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, bendito Jesús. Él derrotó al diablo y a la muerte. Su nombre se llama Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Enamórate de Él. Empápate de la palabra de Dios. Muchos cristianos con esta pandemia ahora se enfriaron. Hicieron a un lado la palabra de Dios. Hicieron a un lado la oración. Hicieron a un lado a Dios. Y Dios existe. Pero lo que Dios dice, que también existe la vida o la condenación eterna. Estamos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano y amigo, atrevámonos a buscar a Dios en oración, en el ayuno y en la palabra de Dios. Esta fue la primera parte de esta transmisión, estudio de teología. La segunda parte posiblemente lo haga en este canal Ministerio Cristo Viene, o lo haga en el otro canal. Bueno, este se llama Ministerio Cristo Viene TV. El otro canal se llama, ahí posiblemente haga la segunda parte para que la gente escuche la segunda parte de teología, la existencia de Dios. Si usted no escuchó esta primera parte y usted entra de lleno a la segunda, no va a poder entender la segunda por no haber escuchado la primera parte. Así es que yo les invito que se puedan suscribir al segundo canal, Ministerio Cristo Viene TVB, o sea, con doble B chica, y ahí estaré compartiendo la segunda parte. Dios les bendiga y la honra sea para Dios.